Tlactihuanitzitzintin, axan cuale, ximocatitican tomasehuatlastultzin. Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canican, caneva. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxtle, nuestro protagonista, quiere descansar. Yecochiti. Se va a dormir. Diálogo. Xinichmacan notilma, yenicochiti. Amo ni nextia, nanka inin. Inina monichpactia, hijac. Amo melawak. Quema, cusatilahuac. San inun nikpia. Yetic, tetzopinia, guantecpinyo. Amo melawak. Nanca, amonichpactia, yan ni coches itlaquinchiche. Hoy Octle se va a dormir, pero no encuentra su cobija. Su amigo le da una, pero él no la quiere porque huele mal. Hijac. Apesta, huele mal. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica las palabras adjetivas que tienen la terminación tic o k. Repetición. Xinichmacan notilma, yenicochiti. Amo ni nextia, nanka inin. Inina monichpactia, hijac. Amo melawak. Quema, cusatilahuac. San inun nikpia. Yetic, tetzopinia, guantecpinyo. Amo melawak. Nanca, amonichpactia, yan ni coches itlaquinchiche. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es una de las palabras adjetivas con terminación k? Hijac, huele mal. Gramática. Los adjetivos en náhuatl no tienen una regla gramatical precisa y hay muchas maneras de construirlos, pero la mayoría se pueden identificar por las terminaciones tic y la letra K o el sonido k. Como ejemplos para la terminación tic podemos decir puktik, humeado, yetik, pesado, dentik, filoso. Y para la terminación con la letra K, istak, blanco, yenquik, nuevo, ajuiac, sabroso. Nota curiosa. Antes de la colonia, las costumbres de los europeos y los indígenas eran muy diferentes. Los europeos en la Edad Media no tenían buenos hábitos de higiene. Según el francés Georges Vigarello, autor de Lo limpio y lo sucio, el rechazo al agua llegaba hasta los más altos estratos sociales. En tiempos de Luis XIV, las damas de la nobleza, más entusiastas del aseo, se bañaban como mucho 2 veces al año. El propio Rey del Sol lo hacía únicamente por prescripción médica y tomando las debidas precauciones. ¿Puedes imaginar el olor de los españoles cuando bajaron del barco? Repaso. Repasemos una vez más las palabras adjetivas. Ijiac. ¿Escuchaste la terminación k? Ijiac. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Ijiac. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir cuando algo huele mal en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en